Mosca para que puedas trabajar tú con todo gusto. Muy Y bien, también hay bastantes personas conectadas como espectadoras. gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudios Sociológicos y en colaboración con el Seminario de Educación Superior, el Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior, Isaac y yo, Manuel, les damos la bienvenida. Somos profesores acá en el CES y hoy tenemos pues la muy grata y un enorme gusto de tener como expositor de este seminario interno al doctor Jesús Francisco Galás Fontes. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en La Buena, y en el Departamento de Sociología. Eso es puro cariño a la UAM Azcapotzalco, y está en el área de Sociología de las universidades. Diré rápidamente algunas características, algunos rasgos de la semblanza curricular de Jesús. De entrada diré que Jesús es, para muchos de nosotros, maestro, colega, extraordinario amigo, y estamos, creo yo, ante la autoridad que hay en el país en términos de este tema tan importante de los estudios sobre la universidad, que es la profesión académica, ¿no? Entonces, Jesús obtuvo su licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. No voy a decir el año porque me puede costar eso alguna amistad de su parte, ¿no? La maestría en artes en psicología experimental en el Departamento de Psicología de la Universidad de Guelph en Canadá, ¿cierto, Jesús? ¿Así se pronuncia? Así es, Manuel. Ok, digo, es que mis rasgos cosmopolitas a veces dudo de ellos. Y el doctorado en educación, con énfasis en educación superior, en la Escuela de Estudios, bueno, en la Escuela de Graduados de la Universidad de Claremont en Estados Unidos. Trabajó allá con uno de los profesores de los que hemos aprendido también muchísimo, que es Jack Schuster y Martin Finkelstein. Y luego trabajó desde 1987 a 2017 como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, la querida UABC. Fue profesor visitante en Seton Hall University en Estados Unidos en 2002. Ocupó la Cátedra Internacional de la Educación Superior Mexicana en la Universidad de Arizona de 2005 a 2006. Ha trabajado los temas del uso de computadoras en educación, desarrollo moral, cuestiones que tienen que ver más con psicología, y luego una muy intensa y fructífera carrera en la sociología y en la sociología de la educación superior. Él se jubiló de la UABC y bueno, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, Jesús además nos hizo una gran distinción siendo profesor visitante del Centro de Estudios Sociológicos hace algunos años, ¿no? Sus líneas de investigación son profesión académica y políticas públicas en educación superior, y recientemente, y solo por mencionar algunas, ha publicado como autor principal en un libro de Springer que es muy importante, junto con Arimoto, Teichler y Brennan como editores, un texto que son biografías y carreras a través de la vida académica, ¿no? También con Metcalf, otro autor, en 2015, este pasado que les dije es 2016, cómo también han cambiado las trayectorias y las carreras de los académicos, ¿no? La carrera del académico mexicano a principios del siglo XXI,
Y creo que es muy importante decir que Jesús Francisco dirigió uno de los proyectos de estudio sobre la profesión académica que se llama en español la reconfiguración de la profesión académica, más ambiciosos, más profundos y creo que con más frutos en publicaciones que ha habido, ¿no? Imparte muchas materias, ha dirigido tesis. Yo me imagino que Jesús, me perdonarás que no diga todo, porque aquí nos tardaríamos mucho, y con una enorme gratitud te dejamos libre el espacio para tu exposición, y de veras, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Manuel. Gracias por esas amables palabras. También quiero agradecer a Jorge. A ambos me unen lazos académicos y de amistad de tiempo atrás, intensos y muy productivos y profundos. Sin embargo, ninguno de ellos ni nadie más es responsable de lo que voy a presentar aquí con ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría sí hacer un reconocimiento al hecho de que uno en su trabajo académico no empieza nunca de cero. Y en ese sentido, yo tengo una enorme deuda de gratitud con el área de sociología de las universidades por el trabajo empírico y teórico que ha realizado alrededor del campo en el que yo me he desenvuelto. Allá por el 95 empecé a tener contacto con ellos, momento en el que Manuel estaba, y creo que ha sido una relación muy productiva. Bueno, pasando al tema que nos ocupa, quiero comentarles que voy un buen número de mis diapositivas consisten de tablas. Aunque estas tablas pudieran analizarse con cierto detalle y detenimiento, me limitaré a señalar uno o dos de sus principales características, de tal manera que no me voy a detener mucho en ellos, sino que voy a tratar de armar una narración alrededor de ellas. Ustedes están viendo en este momento los temas que voy a tratar y espero hacerlo en el transcurso de más o menos una hora, con la finalidad, espero, de generar preguntas, observaciones, comentarios y, claro, por supuesto, quejas, ¿sí? En cuanto a los ejes analíticos alrededor de los cuales quiero construir yo esta presentación, están estos cuatro principales. Uno, que el desarrollo de la profesión académica en México se inscribe en la expansión reactiva y la masificación de la educación superior en el contexto de una economía periférica. Esto, en términos generales, ha dado lugar a un sistema de educación superior estratificado, diferenciado en circuitos de calidad. A lo largo de esta expansión ha habido una serie de acuerdos políticos de intercambio entre diferentes actores del sistema y el Estado, como los que hubo allá por los 70s entre el Estado y una población que demandaba educación superior,
o como los que yo sostengo que hubo entre un grupo de investigadores de las ciencias naturales, esencialmente, y la creación, con la creación del Sistema Nacional de Investigadores. También, perdón, me pasé inadvertidamente esta a la siguiente. Déjenme, estoy aquí teniendo un problema. Aquí. Acá estoy. Otra de las cosas, otro de los componentes que me ayudan a interpretar el desarrollo de la profesión académica en México durante las últimas 3, 4 décadas es el cambio de un esquema de financiamiento benevolente y político a uno basado en la evaluación y también político. Por último, creo yo que ha habido una colonización ideológica neoliberal de los actores del sistema de educación superior, a través del cual se ha fortalecido una mentalidad meritocrática y se ha instituido también un referente internacional para la profesión académica. El primer punto que voy a tratar es sobre la relevancia del personal académico. Voy a ser muy breve. Los académicos son, junto con los estudiantes, los actores sustantivos de la educación superior. Lo han sido así desde la emergencia de las universidades medievales, y la docencia ha tenido esa centralidad histórica desde entonces. La investigación y la aplicación del conocimiento es un componente relativamente reciente del trabajo académico como tal, con la Universidad Alemana y posteriormente también con la Universidad estadounidense. Una dimensión muy importante que a veces no apreciamos, me parece, con la debida atención, es la función socializadora y legitimadora de la educación superior, en el sentido de que no solamente habilita a profesionistas, sino que los dota de una manera de ver el mundo. Y por otro lado, no solamente colabora en determinado momento con una estructura económica, sino que también ayuda a que el sistema dentro del cual se encuentra obtenga legitimidad. Actualmente el personal académico se desenvuelve en la intersección de las tensiones que le o los jalones que le generan pertenecer a una institución, desenvolverse, trabajar en una disciplina y más recientemente el mundo de la aplicación. Estos tres ejes tienen algo en común, que es el conocimiento. Y por así decirlo, este es el objeto primario del trabajo académico dentro de las instituciones de educación superior. Por razones históricas se ha hablado de un académico ideal como aquel que realiza actividades de docencia, investigación, extensionista, y a la vez es ciudadano de su institución y de su disciplina. La verdad es que es difícil encontrar muchos referentes concretos de este académico ideal en términos generales, aunque sí en determinados tipos de instituciones de educación superior. Pero también es ideal en el sentido de que tal vez no nos lo encontremos todos los días. Bueno, con respecto a la profesión académica tiene que insertarse dentro de la evolución de la educación superior mexicana. Aquí ustedes ven algunos indicadores muy básicos sobre ella, desde 1960 hasta 2019, en
en periodos temporales de 10 en 10, y vemos cómo la matrícula pasa de cerca de 80,000 estudiantes a cerca de 5 millones de estudiantes. Asociado a esto también un gran número de instituciones son creadas, la cobertura aumenta alrededor del 40%, y los académicos de cerca de 11,000 que había en 1960 pasan a cerca de 400,000 académicos. Eso es son cifras realmente impresionantes. Aquí simplemente les estoy presentando los mismos datos, pero en una gráfica donde se puede ver los niveles de aceleración que han tenido el crecimiento de la matrícula, el crecimiento de la cobertura bruta y el crecimiento de los puestos académicos. Una cosa importante para trabajar alrededor de los académicos es diferenciar los tipos de contratos bajo los cuales nos desenvolvemos los académicos. Aquí podemos observar cómo de 1980 a 2017 el porcentaje de académicos de tiempo completo aumentó de hasta 26%, pasando por un pico alrededor de la década de los 90 de 30%. Probablemente esta situación se deba a cuestiones presupuestales, al hecho de que el crecimiento de la matrícula era muy grande y se necesitaba también la contratación de profesores de tiempo completo. Una cosa importante que lamentablemente tengo que reconocer es que gran parte del trabajo que yo en lo particular he realizado se centra en los profesores de tiempo completo, siendo que en realidad no constituyen el mayor número, y por lo menos respecto a la docencia tampoco constituyen un actor tan importante en términos de implementar esa. ¿Por qué esto es así? A mí me parece que es también un reflejo de estas dinámicas contextuales a las que me he hecho referencia, por ejemplo, a la persecución del académico ideal, al buscar referentes internacionales, etc. Bueno, para hablar de la evolución de los académicos, voy a hablar en términos de su perfil, su trabajo, su participación en el gobierno, ¿sí?, institucional. Con respecto al perfil, la situación es, la historia es muy sencilla. ¿Ya? Si nosotros vemos con base a encuestas que se han realizado en el 92, en el 2002, en el 2007 y en el 2018, y aprovecho este momento para señalar que para dar las gracias, porque estamos utilizando esos datos y al mismo tiempo para darles el reconocimiento que se merecen, la encuesta 1992 fue coordinada por Manuel Gil Antón, Los rasgos de la diversidad, la encuesta 2002 por Rocío Grediaga Curi, políticas públicas, la 2007 es la encuesta de la reconfiguración de la profesión académica en México, a la que Manuel se refería al inicio de esta sesión, y la 2018 es la encuesta de la profesión académica en la sociedad del conocimiento, que coordinó la doctora Eti Esteves de la Universidad de Sonora. Bueno, volviendo a la cuestión de la edad, lo que vemos es que hay un aumento sistemático entre cada encuesta. Si tomamos en cuenta el dato de la edad para todos los profesores de tiempo completo que se encuestaron en cada una de estas estudios, vemos que pasa de 42 en 1992 a cerca de 53 años en el 2018. Este aumento en la edad puede verse que está asociado con el hecho
de que los jóvenes, los académicos jóvenes, 39 años o menos, han disminuido en cerca de 4 veces, desde un 44% hasta un 11% en 2018, mientras que los profesores de 60 años y más han aumentado de cerca de 4% al 26%. Seguramente este aumento en la proporción de profesores de 60 años y más también tiene que ver con el hecho de que la jubilación ha sido una situación problemática para muchos. Otra dimensión característica o importante del perfil del académico es el sexo de sus integrantes, y en ese sentido vemos que ha habido un aumento a lo largo de estos cerca de 30 años, desde 30% en 1992 a 44% en 2018. Se habrán fijado ustedes que en cada una de estas tablas estoy señalando algunos datos en verde con la finalidad de atraer su atención y al mismo tiempo yo también ahorrar un poco de tiempo en el señalamiento de tales datos. El otro aspecto muy importante es el nivel formativo de los académicos, y aquí vemos el nivel formativo que se reporta en cada una de estas encuestas. Vemos, por ejemplo, cómo en 1992 el 65% de los profesores declaraban que tenían estudios hasta licenciatura o menos, mientras que en 2018 este porcentaje se había reducido a un 7%. Ese es un cambio realmente bastante grande y considerablemente significativo. Lo mismo que el cambio en el otro extremo de los niveles formativos, donde pasamos de un 9.4 de doctores o postdoctores en 1992 a un 57%. Asociado a esto, y lo pongo porque en estos tiempos ya es casi algo pegado a la piel, el hecho de que alguien sea o no SNI. En 1992 el 8% participaba de esa distinción, mientras que en 2018 el 31%. Recordemos que el SNI fue creado en 1984, de manera que ya había pasado algún tiempo entre su creación y esta encuesta que se levantó. Bien, pasando a la carrera académica, voy a hablar de edad, formación y doctorados al ingresar. Y lo que quiero mostrarles a ustedes, compartir con ustedes, es cómo cada una de estas dimensiones ha cambiado a lo largo de estos años. Por ejemplo, en cuanto a la edad de ingreso, vemos que hasta 2007 va aumentando de 26 años a 32, y después, digamos, baja un poco a 29. Tal vez esta reducción no sea real en el sentido de que sea un error de muestreo, pero eso nos habla de que, bueno, estamos llegando a un punto ahí tal vez de meseta. En cuanto al nivel formativo, al primer contacto, vemos de nueva cuenta aquí unos cambios que son realmente también grandes. Por ejemplo, en 1992, el 90% de los académicos reportaron que su nivel de estudios en el primer contrato era de licenciatura o menos, mientras que el 2.2 lo reportó a nivel de doctorado o más. Y vemos nosotros cómo va para el caso de el grado de ingreso, disminuye la licenciatura hasta llegar a un 56%, y el doctorado va aumentando hasta llegar
a cerca de 20%. Si nosotros a cada uno de los grupos encuestados los dividimos en rangos etarios de 39 años y menos, 40 a 49, 50 a 59 y 60 y más, vemos cómo una buena parte de la explicación del aumento de los doctores se debe al hecho de que los jóvenes que ingresan a la profesión con menos de 39 años llegan con su grado de doctor en una proporción mucho mayor que los de 50 en adelante, tanto los de 39 para abajo como los de 40 a 49. Un detalle interesante es qué pasa con la carrera académica en términos del tiempo que transcurre entre la licenciatura y el máximo grado, por ejemplo, doctorado. Si nosotros en 2007, que es donde tenemos estos datos y podemos hacer este cruce, o ya lo hemos hecho, dividimos a todos los profesores en 3 generaciones. La joven de 0 a 6 años de antigüedad, no de edad, sino de antigüedad en la educación superior, la madura de 7 a 20 años y la decana de 21 años y más. Nosotros vemos cómo la generación decana tardaba en promedio entre la obtención de la licenciatura y la obtención del doctorado 17 años, 17.4 años. Yo creo que muchos de nosotros, los que ya hemos estado en este trabajo un buen número de años, sabemos, por ejemplo, que muchos académicos obtuvimos nuestro máximo grado ya estando trabajando en la institución donde laborábamos, y además que transcurría tiempo entre un grado y el otro. Bueno, pero lo interesante es cómo este tiempo al doctorado disminuye de una manera sistemática cuando uno pasa a la generación madura de 17 años a cerca de 14, y más todavía cuando uno pasa de la generación madura a la joven, de 14 años a 11 años. Esto es un cambio muy grande y bueno, refleja algo que otros muchos observadores de la profesión académica han señalado. También una cosa interesante es señalar que el hecho de entrar a la profesión con doctorado representa una situación de despegue bastante diferente porque, por ejemplo, si nosotros también en 2007 cruzamos el grado académico en el primer contrato hasta licenciatura, maestría, doctorado, y contrastamos a aquellos académicos que no pertenecen en ese momento al Sistema Nacional de Investigadores y a los que pertenecen, ¿sí? Vemos nosotros un dato muy interesante. Aquellos doctores, mejor dicho, aquellos académicos que empezaron con un grado de doctor su carrera, el 41.7%, cometí un error. De todos los investigadores nacionales, el 41.7% comenzó su carrera con doctorado, mientras que de todos los que no son investigadores nacionales, solamente el 4.7% inició su carrera con doctorado. Este es un punto interesante porque habla de un proceso de
estratificación que se empieza a dar desde el mismo inicio de la carrera académica. Otra manera también de ver el impacto de los de esta o de ver la estratificación es los datos que presentamos en la tabla inferior, donde, por ejemplo, nosotros vemos que la estratificación también se da en términos del tipo de instituciones de educación superior donde se ubican los académicos. Vemos, por ejemplo, que mientras que los centros públicos de investigación representaban en 2007 el 6.7% de todos los académicos de tiempo completo, representaban el 27.4% de los académicos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Estaban sobre representados, mientras que en las universidades públicas estatales se podían encontrar el 42% de los académicos en total, solamente estaban el 31% de los académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces vemos nosotros aquí cómo hay una estratificación respecto a la condición de miembros del Sistema Nacional de Investigadores y la ubicación de estos dentro de los diferentes tipos de instituciones de educación superior. Pasando a la cuestión del trabajo académico, una de las cosas que hicimos en 2007 fue preguntarles qué tantas horas dedicaban a dar clases y a hacer otras actividades relacionadas con la docencia, a hacer investigación, servicios remunerados o no, administración y vida colegiada y otras actividades. Aquí lo importante, fíjense ustedes cómo los académicos que no están en el Sistema Nacional de Investigadores reportaban un promedio de 23 horas dedicadas a la docencia, mientras que los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores reportaban 15 horas. Aquí hay un comentario que resulta importante hacer. Estas horas son horas clase y de apoyo, y en muchos de los casos de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, estas horas también incluyen la asesoría de tesis. Por el otro lado, mientras que los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores reportan 20 horas en promedio a la semana en investigación, los que no son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores reportan solamente 7 horas. En cuanto a productividad, aquí pues es obvio que los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores se esperaría que reportaran muchos más productos académicos, artículos, ponencias, libros, capítulos. Esto es en 3 años contra los que reportan los académicos no miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que no siempre se dice y no siempre se habla es de la productividad, entre comillas, en cuanto a estudiantes atendidos. Entonces, nosotros vemos acá, por ejemplo, que los académicos que no son miembros del Sistema Nacional de Investigadores reportan atender a un promedio de cerca de 106 estudiantes en licenciatura, mientras que los integrantes del Sistema Nacional reportan cerca de 40. Obviamente, los miembros del Sistema Nacional de Investigadores atienden más estudiantes en maestría y doctorado. Sin embargo, esta tabla para mí es importante porque habla de la, entre comillas, de nueva cuenta, productividad de aquellos académicos que no son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y sobre los cuales regularmente se dice que no son productivos. También, asociado a estos, por así decirlo, indicadores más concretos de trabajo académico, como son
las horas la distribución del tiempo y además los productos. Podemos analizar la preferencia académica. Hay una pregunta en la cual se le cuestiona al académico hacia dónde están sus preferencias académicas en un continuo que va de la docencia a la investigación. Y lo que nosotros vemos es que mientras que en el 2007 cerca del 56% de los académicos reportan estar focalizados, eso no quiere decir exclusivamente en la docencia. En 2018 es el 41%. En otras palabras, hay un cambio en la preferencia académica en estas dos últimas encuestas. ¿Por qué no están las anteriores? Por el hecho de que la pregunta en cuestión tenía un formato diferente y necesitamos ver cómo las comparamos. Ahora, si nosotros incorporamos la dimensión SNI, vemos nosotros que entre los miembros del SNI, como es natural, la preferencia por la investigación es altísima, es decir, mi preferencia está centrada en la investigación exclusivamente o me gustaría combinarla con la docencia, pero centrada en la investigación. Sin embargo, hay algo que parece muy interesante en el caso de los académicos no SNI. Mientras que en 2007 la docencia tiene un porcentaje de académicos, dice, que están centrados en la docencia 67.8% y en la investigación 32%. Observen ustedes cómo la preferencia, inclusive en este grupo de académicos, entre los cuales seguramente hay académicos que aspiran a ser profesores SNI, académicos SNI, pero hay muchísimos que no lo tienen programado en su horizonte. La preferencia por la investigación aumenta y por la docencia disminuye, ¿sí? Bueno, esto es la misma preferencia académica a nivel global, pero distribuida en diferentes tipos de institución. Y vemos, por ejemplo, cómo tanto en 2007 como en 2008, los centros públicos de investigación, los académicos que trabajan en estas instituciones reportan un alto grado de interés en la investigación y ese interés es considerablemente menor en el resto de las instituciones. Aquí lo que me gustaría señalar es cómo en instituciones como las públicas federales y las públicas estatales y las públicas tecnológicas y las privadas de prestigio, en todas ellas el interés por la investigación sube considerablemente. Por ejemplo, en las instituciones públicas estatales sube de 44.5% de los académicos a 56.3% del 2007 al 2018. En las tecnológicas, tradicionalmente orientadas a la formación en ingeniería, sube la preferencia por la investigación del 23% al 45% casi. Bueno, una de las cosas que me gustaría resaltar es cómo a lo largo de estos años no solamente ha cambiado el trabajo que realizan los académicos de tiempo completo, sino también sus preferencias. Y esto, en lo particular, no solamente yo, sino muchos autores lo han asociado con la
instauración del Sistema Nacional de Investigadores y con la consolidación de todo un sistema evaluativo que ha privilegiado, en el caso de los académicos, a la investigación. Asociado a esto, también en el 2007 teníamos una pregunta en la que le preguntábamos a los académicos qué función de varias que se le presentaban, que están a la izquierda de esta tabla, era la que ellos consideraban más importante dentro de su trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, los académicos que no son integrantes del SNI ponen el 70% de ellos como primera en importancia a la docencia en licenciatura. Curioso, interesantemente, la segunda, el 13.7%, señalan que es la administración y gestión. Esto contrasta con los académicos SNI, para los cuales alrededor del 69%, la primera función en importancia es la investigación y la segunda es la docencia con un 22%. Interesantemente, la administración y gestión pasa a un tercer lugar con el 4.4%. Una de las razones por las cuales el Sistema Nacional de Investigadores ha sido considerado como un instrumento muy importante para promover diversos cambios, entre los que yo sostengo están los anteriores, junto con otros elementos, es el hecho de que la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores genera ingresos adicionales que hasta hace muy poco tiempo habían sido considerados como una beca y que como tal no se integraba a los ingresos regulares, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo en 2007 hay una diferencia muy interesante entre los ingresos totales que presentan los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y los académicos que no son parte de este sistema, de 49,000 pesos al mes a 26,000 pesos al mes. Tengo que reconocer, sin embargo, que este cálculo está seguramente sesgado hacia abajo, en el sentido de que tanto los académicos no SNI como los académicos SNI no solamente reciben de sus instituciones los ingresos asociados a su contrato, sino que reciben una serie de prestaciones que en algunos casos pueden ser considerables en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes toman en cuenta primas vacacionales, aguinaldos y primas de antigüedad, en realidad la declaración de un profesor con 20 años de experiencia que dice que solamente gana hoy en día alrededor de 30,000 pesos, es una afirmación un tanto cuanto alejada de la realidad. Gana considerablemente más, pero por razones de la forma en la que se distribuye el ingreso, es el ingreso real se oculta. Otro problema diferente, sin embargo, es el hecho de la jubilación, que es un tema por demás problemático. Otra dimensión del trabajo académico es la participación en el gobierno institucional. Generalmente se ha asociado a la idea, a la imagen ideal de un académico como uno que también es ciudadano de su institución, participa en la toma de decisiones, particularmente académicas. En el 2007 hubo una pregunta en la cual
se le cuestionaba a los académicos sobre un conjunto de decisiones académicas como la selección de nuevos académicos, decisiones sobre promoción y otorgamiento de definitividades, evaluación de la docencia, aprobación de nuevos programas académicos. Y se les pedía que dijeran cuál de diversos actores, estudiantes, académicos en lo individual o en comités, funcionarios institucionales y académicos, cuerpos de gobierno de las instituciones e inclusive instancias externas tenían la mayor influencia en esas decisiones. Bueno, una cosa que llama la atención es que mientras que en decisiones que nosotros consideramos netamente académicas, hay una digamos, percepción media de que los académicos son el actor más importante, hay una postura todavía mayor de que los funcionarios institucionales son los que influyen mayormente en estas decisiones, como son la selección de nuevos académicos y las decisiones sobre la promoción y definitividad, ¿sí? Vemos pues entonces que este ideal de académico, al menos a nivel global, no se corresponde con la realidad, aunque en esto hay diferencias sustantivas entre diferentes tipos de instituciones. Una cosa que les preguntamos a los académicos también en 2017 es lo siguiente, dividiendo los sistemas de pago por mérito en dos, el Sistema Nacional de Investigadores, que es externo, y sistemas institucionales de pago por mérito, les preguntamos si estos programas habían impactado su desarrollo profesional y también si habían impactado su involucramiento en el gobierno institucional. Mientras que tanto los académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores como los perdonen. Para el caso de aquellos académicos con licenciatura que no eran miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que eran maestros pero no miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y que eran doctores pero no miembros del Sistema Nacional de Investigadores, vemos nosotros que la percepción del impacto en el desarrollo profesional de los programas institucionales de incentivos aumenta desde 60% hasta 70%. O sea, ellos los perciben como productivos en términos de que les ayuda, a que ha impactado positivamente su desarrollo profesional. En cambio, en y en el caso de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ellos también piensan que este programa ha impactado positivamente su desarrollo profesional. Sin embargo, cuando evaluamos el impacto de estos programas en el involucramiento en el gobierno institucional, vemos que ha sido considerablemente menor. Por ejemplo, los integrantes del SNI, 31% piensan que los programas de incentivos promueven su participación en el gobierno institucional y casi 23% de estos integrantes del SNI
piensan que el SNI les ha facilitado su involucramiento en el gobierno institucional. Esto está relacionado con uno de los efectos que diversos autores han señalado con respecto al impacto que han tenido los sistemas de pago por mérito en el sentido de desinstitucionalizar a los académicos en cuanto a su participación en la vida institucional en términos del gobierno de esa institución. Humberto Muñoz, Erlinda Suárez Osaya, son estas personas que han hablado de la desinstitucionalización de los académicos a través de estos mecanismos de sistemas de pago por mérito. Finalmente, quiero presentarles los resultados de una pregunta en la que se les preguntaba qué tanta influencia percibían los académicos a tres niveles, en un departamento, área o unidad similar, en una escuela, facultad, instituto o unidad similar, y en la institución en su conjunto. La respuesta tenía varias opciones. Nosotros tomamos las dos superiores, las que decían, la que declaraban que los académicos afirmaban tener alguna o mucha influencia en la formulación de esas políticas académicas, ¿sí? Y lo que vemos en tres tipos de instituciones, las federales, las estatales y las tecnológicas, cómo el nivel de influencia va disminuyendo a medida que pasamos de el área inmediata al académico a una unidad más grande como puede ser una escuela, facultad, instituto, y a la institución. Entonces, mientras que en las federales el 65% dice que tiene alguna o mucha influencia en la formulación de políticas académicas, solamente el 21% afirma lo mismo, que tiene alguna o mucha influencia en la formulación de políticas, pero a nivel de su institución. He tratado de mostrar que ha habido un cambio en el perfil, en el trabajo, entendido como lo que hacen los académicos, incluyendo la participación en la vida institucional y también en la forma como perciben ellos y sus preferencias académicas. Un aspecto de la dimensión demográfica del perfil de los académicos que no mencioné al principio, pero que menciono ahora porque me sirve para adelantar la hipótesis de que ha estado naciendo y se ha estado consolidando una meritocracia académica en México, es el nivel educativo de padres y de la pareja. Si nosotros dividimos los niveles educativos como aquellos en los no educación superior y aquellos en los cuales los académicos reportan que al menos uno de sus padres tiene educación superior, nosotros vemos cómo desde 1992 hasta 2018, el porcentaje de académicos que reporta a uno o a dos padres con educación superior aumenta de 32 a 47%. Una cosa muy interesante, y esto me parece a mí muy relevante en términos de la reproducción de las élites, es cómo, siendo que estos porcentajes son inferiores al 50%, aún así, en el 2002 y en el 2007, que son dos encuestas donde se pregunta sobre el nivel de escolaridad de la pareja, observen ustedes cómo en estos casos la pareja de los académicos, tanto en 2002 como en 2007, presenta porcentajes muy altos en la categoría de al menos un padre con educación superior.
menciono esta dimensión porque la asocio con el concepto de capital cultural. Este aumento en la escolaridad de los padres y por lo tanto en el capital cultural de los académicos a futuro, se puede también ver muy bien si de nueva cuenta organizamos a los académicos encuestados en grupos etarios y vemos cómo los que tienen 39 años o menos incrementan de una manera mucho mayor los niveles, el reporte de que sus padres tienen educación superior. Estas dos tablas tienen que ver con los niveles de educación superior de los padres, pero dividiendo a los académicos en aquellos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y aquellos que no pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Y de nueva cuenta vemos cómo en ambos casos hay un aumento. Por ejemplo, en el caso, en la tabla superior, en 1992, el 32% reporta que sus padres tienen uno o los dos tienen educación superior, hasta 44%. Y en el caso del SNI, desde cerca de 38% al 53%. En la tabla inferior, lo que nosotros vemos es otra manera de ver los mismos datos. O sea, de todos los académicos en el SNI, lo que nosotros vemos es cómo en la parte, en la columna izquierda, estos porcentajes en cada año reportan que sus padres no tuvieron educación superior, mientras que en la columna derecha, ese es el porcentaje de los académicos SNI que reportan que sus padres tenían educación superior. Como ustedes pueden ver, en ambos casos, por ejemplo, el porcentaje de académicos que reporta que sus padres no tenían educación superior aumenta considerablemente, pero también aumenta y más el porcentaje de padres el porcentaje de académicos, perdón, que reportan que uno o dos de sus padres tienen educación superior. De nueva cuenta, trabajo, percepciones sobre su trabajo, participación en el gobierno, ahora capital cultural. Se está formando o se ha consolidado una meritocracia o consolidado una meritocracia académica mexicana. Yo en lo particular pienso que sí, y que durante las 3 décadas y medias últimas, esto se ha debido a que se ha privilegiado social y remunerativamente el logro del doctorado, la investigación y un posicionamiento internacional. En esta dinámica de cambio, el SNI ha jugado un papel muy importante en la generalización de la evaluación como instrumento para el otorgamiento de recursos financieros y prestigio. Y esto a mí me plantea la hipótesis a sostener la hipótesis de que la nueva generación de académicos de tiempo completo ha asumido una perspectiva meritocrática respecto a ellos y a la educación superior en general. Estos nuevos ciudadanos de la Academia Mexicana tienen un alto nivel de habilitación, se concentran en la investigación, son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, tienen fuertes contactos con la ciencia internacional, son muy trabajadores, ven como natural la evaluación individual, aunque pueden estar en desacuerdo con la evaluación cuantitativa, pero para ellos la evaluación individual es importante para distribuir los recursos y el prestigio. Han hecho suyos el principio meritocrático y ellos
ellos sostienen, trabajaron por lo que tienen y eso, el SNI en lo particular, no es ninguna dádiva del gobierno. Además, consideran que su trabajo es fundamental para el desarrollo de la educación superior y del país. En este panorama general que les he comentado, pero ubicándonos en una etapa de transición muy confusa sobre los hechos, pero también sobre la manera de ver al país, en el sentido de que estamos como país viendo que la realidad socioeconómica es muy diversa en México, que se necesita cerrar brechas de desigualdad, que es necesario reducir la violencia de género, respetar los derechos humanos, rescatar a grupos desfavorecidos, promover la democracia, impulsar un desarrollo incluyente y respetuoso del medio ambiente. En ese contexto, tengo yo la impresión de que la educación superior en lo general y la profesión académica en lo particular está siendo sacudida. Está siendo sacudida porque las implicaciones de una visión como la que les he compartido muy brevemente nos saca de nuestra zona de confort y nos hace, o nos invita al menos, a pensar más allá de nuestro papel como académicos. Entonces, yo veo varios retos para la profesión académica mexicana en el futuro próximo. Una de las cosas es reconocer, uno de estos retos, el primero que pongo, reconocer la diversidad de las instituciones de educación superior y la necesidad, enfatizo, necesidad de que en todas ellas sus académicos sean reconocidos adecuadamente, simbólica y remunerativamente. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que en muchos controversias y trabajos también técnicos, se habla, por ejemplo, de los problemas a los que se enfrentan el SNI, los académicos que son miembros del SNI, pero nos olvidamos, por ejemplo, de la problemática que viven los académicos de las escuelas normales o de los institutos tecnológicos. Parecería ser que asumimos una actitud de ese será su problema y que ellos lo resuelvan, ¿sí? Entonces, un reto para mí, para la profesión académica, es reconocer que todas las instituciones de educación superior deben buscar ser de calidad y para ello tienen que tener los recursos, incluyendo los recursos humanos. Otra de las cosas importantes, y asociado al punto anterior, es que necesitamos reducir las inequidades de las condiciones de trabajo de los académicos. Utilizo el término solidaridad orgánica por no utilizar únicamente el término solidaridad, para darle un poquito más de glamour académico. Solidaridad es algunas veces, para muchas personas, a veces parece algo demagógico. En cambio, solidaridad orgánica es un concepto que manejó Durkheim y a lo mejor pudiera parecernos más académico y respetable. Bueno, creo yo que es un reto darnos cuenta que si queremos que la educación superior en su conjunto florezca, no solamente nos debemos preocupar por las condiciones académicas en nuestras instituciones, porque aquellos que tenemos el privilegio de estar en ciertas instituciones, la verdad de las cosas es que no nos va nada mal. Nos quejamos porque prácticamente es un deporte para muchos de nosotros cotidiano, pero esas inequidades existen y tal vez haríamos bien en verlas. Un tercer reto es aumentar y mejorar la vida colegiada, participativa y democrática en las instituciones de educación superior.
por razones históricas, por la forma en la cual surgen las universidades públicas estatales, las universidades, estas han tendido a, bajo el manto de la vida colegiada, inclusive de la autonomía, se han generado islas de control. Hay muchas historias negras respecto a cómo, a pesar de que los funcionarios de nuestras instituciones de educación superior pregonan a los cuatro vientos la vida democrática dentro de sus instituciones, pues hay muchos elementos para sospechar que la realidad no es como la pintan, ¿sí? Un cuarto reto es necesitamos reconstruir y centrar la carrera académica en las propias instituciones de educación superior. Una de las cosas que hace diferentes a las instituciones de educación superior es que persiguen diferentes propósitos, misiones, como le llamarían en la jerga de la planificación estratégica, ¿sí? No es lo mismo un centro público de investigación que una universidad tecnológica, que una escuela normal. El problema es que el Sistema Nacional de Investigadores, en lo particular, ha ejercido tal nivel de influencia que todo mundo quiere ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y cómo no quererlo? Si el prestigio y además recompensas económicas están asociadas a esa pertenencia. Necesitamos reconstruir la carrera académica centrada en las instituciones y, por otro lado, necesitamos que esta carrera académica retribuya adecuadamente a los académicos de las instituciones involucradas. Necesitamos también retomar y construir una docencia transformadora. La educación superior no solamente habilita profesionalmente a los estudiantes que ingresan a ella, independientemente de su edad. Hay una función socializadora que es muy importante. Hasta ahora, por ejemplo, ha sido la educación superior, son muy eficientes en eso. Si nosotros le preguntamos a muchos estudiantes, incluyendo a estudiantes de posgrado, vamos a ver reproducida esta mentalidad de acuerdo a la cual lo importante es el logro individual, en la competencia todo vale y en determinado momento hay que salvarse individualmente. Entonces necesitamos una docencia transformadora que además en estos tiempos de pandemia pues adquiere una importancia muchísimo mayor. Y por último, necesitamos orientar la investigación hacia la solución de problemas sociales. Digo orientar, no reducir ni limitar, ¿sí? Y también hacer a un lado la centralidad de las publicaciones en el extranjero. Eso no quiere decir que esas dimensiones se eliminen. Lo que quiere decir es que sean consideradas en términos de las instituciones donde trabajan los académicos y además en términos de la trayectoria de estos académicos. Esta es mi última diapositiva y ante estos retos yo me pregunto, ¿qué tanto el Sistema Nacional de Investigadores nos puede representar una ayuda, un apoyo para enfrentar estos retos? Mi opinión personal es que no, es que es un estorbo. Particularmente, mantengo que el Sistema Nacional de Investigadores haría bien en desaparecer. Esto no quiere decir que estoy diciendo que el día de mañana desaparezca. Tampoco quiero decir, tampoco implico con esto que el día de mañana no haya ningún criterio para la carrera académica.
Lo que quiero decir es que el Sistema Nacional de Investigadores, que probablemente, que tuvo una función importante en la conformación de la profesión académica mexicana, pero también lo tuvo. Le digo, Jesús, no te estamos oyendo. Ah, se nos fue. ¿Me están escuchando los demás? Parece censura. A ver, se va a conectar otra vez Jesús. Nosotros sí. Déjeme ver si le pudo fallar su internet. Sí, yo creo porque tiene un icono de mala conexión. Ya hablé con Jesús y va a salir y volver a entrar para que termine su exposición. Estamos a las aproximadamente 5:15. Tendremos unos 45 minutos para poder conversar. Esperemos que... Sí, él no registraba que estaba ausente porque se veía en su pantalla. Entonces, o que me lleve. Ya, ahí viene, está entrando. Hola Jesús. El micrófono. Jesús, tienes tu micrófono apagado. Listo, ¿ya? Sí, Jesús. Nos quedamos en cómo iba creciendo la profesión académica en 1992. No, no es cierto. Estamos haciendo una consideración al respecto de si, a tu juicio, el Sistema Nacional de Investigadores debía continuar o no, y nos dijiste que considerabas que no, e ibas a dar las razones por las cuales esa consideración bueno, hacías esta propuesta para discusión. O sea, hace que se interrumpió hacia el final. Se interrumpió hacia el final cuando tú dijiste, a mi juicio, sí. Pero eso no quiere decir que... Exacto. Es decir, tu planteamiento era que a juicio tuyo el sistema no había, que tuvo alguna funcionalidad al inicio, que crees que ya no, pero que su desaparición, uno, no era mañana, dos, no era sin que hubiese un sistema de reconocimiento, y en ese momento perdimos tu... Y el otro era la diversificación de las carreras académicas, que no solamente haya una sola carrera académica, por ejemplo, la concentrada en la investigación. Esas serían los tres matices que me parece importante considerar, ¿sí? Entonces, eso sería, ahora sí que esa es mi propuesta. Déjame ir por unos ¿Qué va a ser? audífonos.
Ah, para escucharlos mejor. yo pensé que te ibas a meter al closet para no aguantar las críticas. No, no. Oye, Jesús, muchas gracias porque... ¿me escuchas? Sí, ya, muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Tardaste exactamente lo que te proponías. Has hecho una exposición que te agradecemos muchísimo. Y si quieren, abramos una primera ronda de preguntas que quisieran hacer estudiantes y después ya el conjunto de los profesores, tanto de la UNAM como del colegio, ¿no? Entonces, si hay algún estudiante que quiera